¿Usted tiene la percepción, por ahí uno exagera o sobreactúa, de que febrero marcó como un punto de arranque de una nueva ofensiva del kirchnerismo sobre el Poder Judicial? Yo diría que hay dos cuestiones. Una de esto no tengo duda y no me parece tampoco, o sea, febrero puede haber agregado un poquito de ruido, después voy a hacer otro planteo respecto del ruido, pero es lo que venimos viendo desde todo el año pasado. Al comienzo el presidente parecía mantener alguna distancia de esto, que es claramente una estrategia de búsqueda de impunidad. El kirchnerismo tuvo, cuando estuvieron en su gobierno anterior, una estrategia dirigida al enriquecimiento. Esa era la estrategia y así armaron todos los mecanismos para enriquecerse. Hoy la estrategia del kirchnerismo en este gobierno es conseguir la impunidad por los delitos que cometieron. Ujú. Para eso es que necesitan meter mucho ruido y meter a muchos en la bolsa. En definitiva, ¿cuál es la impunidad que les interesa? Y no tanto Milagrosala, Vudú y el resto de los que andan dando vuelta. Lo cierto es que todo conduce, porque todos abren el paraguas, ojo, porque atrás de esto puede venir Cristina. Y lo que buscan sin duda es eso. Esa estrategia de impunidad, ¿cómo se viene armando? Bueno, la reforma judicial que en su momento envía el presidente de la Nación era una reforma que cuando se empezó a discutir no parecía que era tan compleja, pero tenía dos cosas muy complejas. Uno era el revoleo de cargos, porque la Sí. verdad es que lo que tenía Ujú. era la intención de cubrir con gente amiga, digamos, muchos cargos que estaban Con un vacantes. presupuesto multimillonario. Claro, Ujú. tremendo. En estas cosas yo siempre digo, hay que decir la verdad completa. Muchas de esas vacantes que hoy impúdicamente está ocupando el gobierno son las que no supo o no quiso ocupar Macri durante su gobierno. Vaya, por ejemplo, la justicia electoral, que me parece lo más grave como han ocupado Lo este de La año. Plata y lo de la Y Cámara la Cámara, Nacional. exactamente. Son los cargos que debió haber designado Macri en su gobierno y no lo hizo. Pasaron los 4 años, ¿No lo digamos. hizo o no pudo? No, no lo hizo porque no quiso. Mm. Claramente el cargo de la Cámara Electoral, digamos, ese es Ujú. el más grave. Entonces, lo que hay, digamos, es que van hoy incorporando una cantidad de elementos en esta estrategia de impunidad que era esa reforma, a donde lo que iba a decir, el otro dato muy grave del que poco se ha hablado, eran los fundamentos que el presidente de la Nación firma cuando envía ese proyecto, y él dice y firma, durante el gobierno anterior se armaron causas judiciales destinadas a perseguir políticos opositores. Eso dicen los fundamentos. Ujú. Eso es de una gravedad enorme, no solo porque no hubo causas armadas, que lo que hubo fueron causas en las que se investiga a políticos que cometieron actos de corrupción. Ahora, que el presidente diga eso es un acto de presión, es una acción de inmiscuirse dentro de la decisión del Poder Judicial cuando el presidente de la Nación está diciendo hubo causas armadas. Ahora, Stolbizer, hay, bueno, la confirmación de dos causas, Vudú, Milagro Sala, que me parece que se suma a esto que es el movimiento, pero aparte hay como la intención de no validar y apuntar contra la Corte Suprema de Justicia, en términos de que lo que disponga la Corte Suprema de Justicia, bueno, es como un tribunal que no es definitivo en la Argentina. Claro, bueno, por eso es, primero que vienen apuntando contra la Corte desde hace mucho tiempo, haciendo muchas presiones, la puesta en vigencia del código, la verdad que yo vengo diciendo hace tiempo, el funcionamiento de la justicia necesita reformas, sí, por supuesto, pero ¿cuáles son esas reformas? Las que son necesarias para agilizar los procedimientos, no para demorarlos. Entre otras que un funcionario que está acusado por corrupción, procesado por corrupción, no tenga la oportunidad de presentar tantísimos recursos como para hacer dilatorios los procedimientos y que nunca terminen. Y bueno, lo que se está buscando hoy es eso. Pero no es solo eso, la ley de la procuración fiscal, no solo respecto de la modificación de los requisitos para designar al procurador, sino incluso para mover o remover a los propios fiscales. Esa parte me parece que es hasta incluso más grave que la del procurador, ¿no? Eso, todo el movimiento que se ha hecho con los jueces, Bruglia y Bertuzzi, hay una cantidad de datos que vamos teniendo, el juicio político al procurador. Todo eso es lo que conforma esta estrategia. Pero lo que no quería dejar de decir es algo sobre el ruido que hemos tenido en febrero. Y a mí me da la impresión que ese ruido responde, por un lado, a esa estrategia de impunidad,
pero también creo que hay otra intención. Ustedes van a hablar más tarde sobre la cuestión de la economía y me parece que es eso, es hacer un poco de ruido también para poner el foco de atención en un lugar que lo saque del otro. Obvio que cuando se habla del indulto y de la amnistía, me refiero a estos ruidos de los últimos días, algo que debe ser rechazado absolutamente, nosotros lo hemos planteado de esta manera, pero creo que apunta a distraer la atención. El presupuesto de este año es un presupuesto que marca claramente que el ajuste va a ser mucho más profundo que lo que venimos viendo, por ejemplo, con los jubilados. Pero digo, aparece, lo veíamos, Zaffaroni pidiendo una amnistía, aparece Peñafort diciendo lo mismo, Milagro Sala pidiendo un indulto, que van por otro camino. El presidente ya había dicho, yo no voy a indultar a nadie, y Massa dijo, como presidente de diputados, la amnistía no pasa. ¿No mete esto un ruido dentro del Frente de Todos y debilita a las autoridades, fundamentalmente al presidente? Al presidente, no tengo ninguna duda que todas estas acciones vienen debilitando al presidente. Hoy nosotros tenemos un presidente en una condición de fragilidad notable y no es precisamente por el ruido que le pueda meter la oposición, ¿eh? Me parece que la debilidad del presidente tiene que ver con sus propios errores, el manejo, la muy mala gestión de la educación, la salud y la economía en tiempos de pandemia, pero sobre todo por este fuego interno, ¿eh? No tengo duda que todo eso debilita al presidente. Margarita, una de las cosas que se escuchó esta semana, que a mí me pareció de mucha gravedad, porque además viene de la directora jurídica del Senado, Graciana Peñafort, sobre el tema Milagro Sala y sobre el reclamo de indulto, fue decir, bueno, el indulto hace falta porque si no vamos a legitimar fallos de la Corte que no son legítimos. Sí, sí, no. Digo, si este es el criterio, ¿cómo se reconstruye una confianza en los fallos de la justicia? Estamos hablando de la Corte Suprema, que es la instancia suprema. Sí. Bueno, yo creo que por el momento la Corte ha demostrado que está plantada frente a todo este tipo de atropellos y de presiones, digamos. Creo que es muy importante que la Corte, que el resto de los magistrados estén firmes, sinceramente, frente a todo tipo de descalificaciones como se vienen dando y que se vienen repitiendo, incluso en funcionarios de muy alto nivel. Yo creo que además aquí es necesario empezar a escuchar una voz mucho más potente y mucho más al unísono de todos los que creemos que eso es una bestialidad, que es absolutamente improcedente. No nos olvidemos que los delitos de corrupción, los delitos, dice la Constitución en el artículo 36, que conlleven el enriquecimiento injustificado de las personas que han atentado contra la administración pública, tiene que tener incluso agregada la pena de la inhabilitación, pero los asimila a los delitos de traición a la patria, a los delitos cometidos por la dictadura, la interrupción del orden democrático. O sea que el constitucionalista en la reforma del 94 los puso en un nivel de gravedad que, entre otras cosas, nos está diciendo, en el mismo nivel que los delitos de lesa humanidad, que este tipo de crímenes, los crímenes de la corrupción, no son prescriptibles y no pueden ser beneficiados con indulto o amnistía, en esa asimilación que hace el artículo 36 de la Constitución. Vuelvo a febrero y pareciera que hasta febrero había como una voz contra la justicia de Cristina Kirchner y otra del gobierno por parte de la ministra Marcela Lozardo, ¿no?, que era cuestionada precisamente por la vicepresidenta. Ahora en febrero pareciera que se va como juntando la coalición de gobierno, pero ¿qué pasa con la oposición frente al tema de la justicia? ¿No se escucha mucho? A ver, lo primero es que por eso marqué la firma del proyecto que envió el presidente, donde el presidente ya estaba alineado de un comienzo. Yo además tengo la convicción que dentro de los condicionamientos que tuvo la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia, venía todo el tema de la justicia. La conversación de la hoy vicepresidenta con el hoy presidente no puede no haber pasado y haber tomado eso como uno de los puntos centrales de la agenda que fijaron en ese acuerdo, ¿no es cierto? Por lo tanto, no me parece que sea una cosa novedosa que se van acoplando. Estuvieron acoplados desde un comienzo y lo demostró el presidente cada vez que tuvo que hablar públicamente y dijo, bueno, las causas hay que verlas. Él descalificó muchas veces las causas, y lo hizo ahí firmando diciendo que había causas armadas. Ahora, en el caso de Cristina, el presidente dijo que no puede haber indulto. ¿Usted cree que la vicepresidenta busca indulto o busca amnistía?
Yo creo, por lo que le escuchamos a ella, que no quiere ninguna de las dos cosas, porque no nos olvidemos que el indulto implica una condena previa. Y la verdad es que es una mujer que lo que busca es una reivindicación, ¿eh? En lo que escuchábamos recién, que es lo que ella les dice a los camaristas, a los miembros del Tribunal Oral Federal, cuando ella va a declarar. Cuando empieza el la juicio de la citan, obra pública. Exactamente. Eso es lo que les grita a ella. A mí me va a absolver la historia. Ella piensa, porque además tuvo siempre la convicción, antes y la sigue teniendo, que ella está siempre un escalón por sobre el resto de los argentinos. Témanle a Dios y después a mí, ¿no? Creo que dijo en algún momento. Y lo demuestra, o sea que ella no quiere el indulto, porque ella pretende no ser condenada y pretende que le pidan perdón. Ella quiere una reivindicación de su gobierno y de ella misma. Ahora, me quiero, claro. me quiero meter en la política, porque la Pero- escuchamos hablar fuerte, duro contra Cristina, claramente, el Frente de Todos nuclea hoy a todo el peronismo, incluyendo a Sergio Massa, de quien fue aliado usted en su momento. Digo, ¿dónde está parada hoy Margarita Stolbizer? Porque hace mucho que no habla. ¿Está en un lugar independiente? ¿Está usted en la ancha avenida del medio ahora? ¿O está con algún nivel de diálogo con sectores de Cambiemos o de Juntos por el A Cambio? ver, un poco de todo esto, digamos, en la avenida del medio, en esa idea de una tercera posición, estuve siempre y también tengo que reconocer el fracaso que fue eso. Todas las veces que lo intenté antes fue aliada con sectores del peronismo, sobre todo de 2017 y 2019, y hoy esos sectores están dentro del gobierno. Por lo tanto, ya hasta me resultaría bastante difícil encontrar aliados para eso y esa posición naturalmente se debilita. Que tengo conversaciones, sí, obviamente, con muchísimos dirigentes, no he dejado de dialogar nunca, creo muchísimo en el diálogo. Ahora, les digo sinceramente, yo tengo una enorme preocupación por el país y mi preocupación tiene que ver, y un poco era la pregunta anterior de Daniel también, respecto al tema de la oposición. La verdad es que mientras que la discusión de oficialismo y oposición sea quién es el culpable, quién tiene la culpa de las cosas que nos pasan, no vamos a ir a ningún lado. La Argentina viene arrastrando fracasos desde hace muchísimos años. Cambiamos los gobiernos, pasan los años y tenemos más pobres, menos educación, más inseguridad. Todas estas que son cuestiones que le importan al ciudadano en su vida cotidiana, no resueltas y cada vez más graves. Y a mí me preocupa que la discusión de la política sea meramente electoral. Entonces es con quién te juntás, con quién te alías, cómo conseguimos más votos, Bueno, de pero qué este año hay manera. elecciones y eso la va a obligar a usted a tomar una definición. Totalmente de acuerdo, pero la definición tiene que ser en función de un proyecto de país, de un proyecto de gobierno. Lo que le pasa a muchos es que cuando solamente se preocupan por juntar aliados y votos, después fracasan en los gobiernos. Y lo que tiene que tener la seguridad, el que llegue, es que va a poder cambiar las cosas, que va a poder gobernar sobre todo. Para eso hay que tener una gran vocación también de diálogo y de consenso, que no ha habido en los últimos años. Entonces yo no estoy tan preocupada por ver cómo se integra una coalición o una lista para la elección de este año. Me preocupa saber que en el 2023 va a haber una alternativa que pueda gobernar mirando para adelante y no para atrás. Yo sé que hace unos días hablé del fracaso que había sido el gobierno de Macri y algunos se enojaron por mi expresión. Cuando yo hablo del fracaso, y creo que es innegable esto, es que después del desastre que fue el cristinismo cuando se retiró en el 2015, que vuelvan es la demostración del fracaso. Y yo lo digo además incluso desde la autocrítica, porque yo formé parte del gobierno de la Alianza y los mayores como yo tendrán muy Así es. presente eso. No tanto, no tanto, no tanto. Eso de mayores. Debe haber sido la frustración política y el fracaso político más grande de los Sí, sí. últimos Ahora, tiempos. dígame, Por las expectativas que se generó en la gente que votó ilusionada pensando que venía algo diferente después del menemismo y terminó como terminó en el 2001. Pasó lo mismo con el kirchnerismo, pasó lo mismo con Macri, volvió a pasar con Alberto Fernández, que generó una expectativa distinta al inicio de su gobierno y hoy estamos viendo una vez más un fracaso. El fracaso es la involución, es la degradación en que vamos cayendo. Por eso les decía, me preocupa el país, me preocupa la economía, me preocupa que las coaliciones políticas no estén discutiendo el plan antiinflacionario, un proyecto de desarrollo productivo. Eso es lo que hay que discutir en la Argentina y no cómo hacemos para juntar más votos y meter más diputados. Le pregunto la última. ¿Por qué dijo usted que Labaña había sido la mayor decepción más que Sergio Massa?
primero no he tenido yo decepción con Sergio Massa en mi alianza. La decepción, si se quiere, la diferencia fue posterior cuando él salió al gobierno. En cambio, con Labaña yo tuve una decepción en la conformación de esa coalición. Yo creí que Labaña era una persona que estaba en condiciones de hacer una gran convocatoria ciudadana con mucha grandeza para construir ese espacio alternativo que no fuera ni Macri ni Cristina. Y no pudo, no quiso, no supo hacerlo en realidad. Y eso para mí fue una gran decepción, pues se perdió una gran oportunidad. Gracias, Margarita, por estar esta noche. Gracias.